Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de Popular Televisión Galicia. Hoy es miércoles 5 de diciembre de 2012. Nos acompaña en la mesa de trabajo don Juan Valcárcel, es pintor y escritor. ¿Qué tal, don Juan? Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Cómo va su novela? Pues muy bien, esta semana que viene la llevamos a Lalín, a una librería que lleva 3 meses abierta y que se pusieron en contacto con nosotros, que quiere promocionarla allí, pues allí estaremos. Están recorriendo Galicia, ¿no? La Cruz del Salvador, editada por la editorial Giverny, gallega. Están recorriendo, lógicamente, el territorio. Pues sí, y hay que ir, pues el autor debe ir yendo librería por librería también, si es posible, y además así tienes contacto con los libreros, que es una cosa muy interesante. Y con los lectores. Y también con los lectores, que es muy importante. Pues bienvenido. En la esquina de la mesa, don Antonio Platas, es decano del Ilustre Colegio de Abogados de Coruña. ¿Qué tal, don Antonio? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Muy bien, ya bien lo tuvimos hallado. aquí en entrevista y ahora se ha animado a compartir con nosotros este espacio. Muy contento de estar Bienvenido. A mi izquierda, don Luis Míguez, es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias, otra vez aquí, encantado de repetir en el programa. Los encantados nosotros. En la esquina de la mesa, don Tomás Fernández Martín, es periodista. ¿Qué tal, don Tomás? Buenas noches, bienvenido. Noches. De nuevo aquí. Estupendo, pues a bienvenidos a colaborar los cuatro. en el debate de la actualidad. Estupendo. Pues empezamos con el primero de los temas de la noche. Muy mal dato, según dijo la ministra Báñez. En efecto, por cuarto mes consecutivo, sube el paro, pasan en este mes de los 70.000 personas que se apuntan a esta terrible lista, lo cual nos acerca cada vez más a los 5 millones de parados. Y paralelamente a esto, baja la afiliación a la Seguridad Social. Esta pieza nos ilustra. Las personas paradas en España son ya 4.907.817. El desempleo subió por cuarto mes consecutivo en noviembre y sumó 74.296 parados más. Las cifras recogen el efecto de los ajustes que han llevado a la extinción de convenios de la Seguridad Social para cuidadores no profesionales de personas dependientes. 37.983 trabajadores que figuraban como demandantes de empleo han pasado a contabilizarse como parados. Desde noviembre de 2011, el desempleo se ha incrementado en casi medio millón de personas, algo más del 11%. El pasado mes ha sido el segundo noviembre de la historia con peores cifras de paro registrado, después del de 2008, cuando el desempleo aumentó en más de 170.000 personas. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, valoraba así los datos. Es sin duda un mal dato, lo es siempre que sube el paro, pero trabajamos cada día para volver a cambiar las cosas, para darle la vuelta a esa situación, para vencer al paro y para vencer a la crisis, y estoy segura que todos juntos vamos a conseguirlos. El sector más castigado fue servicios, con 63.166 parados más. En el único en que ha bajado el paro ha sido la construcción, con 2.271 desempleados menos. Por comunidades autónomas el paro subió en 16, con Andalucía a la cabeza, 23.553 parados más, y bajó en la Comunidad Valenciana en 3.101 personas. Y en Galicia un poco más de 276.000 parados. Don Antonio. Motivo de grave preocupación, como usted comprenderá. Claro, la circunstancia de que desde hace un año, con leyes nuevas, con una reforma de calado importante, no hayamos conseguido pues, parar por lo menos este aumento de paro continuo, pues hace que yo me sienta muy desasosegado y muy inquieto por esta situación, por lo que conlleva muchas cosas que todo el mundo sabe. En primer lugar, que hay nuevas personas que caen en esa bolsa, si le llamamos así, de falta de trabajo. Segundo, la situación psicológica que conlleva a los mismos y a su propia familia. La falta de cotizaciones, que es un elemento trascendente para que existan unos activos en los presupuestos. Todo este mundo, pues claro que produce inquietud. Y claro, no veo yo que a pesar de las medidas del Gobierno, que se lleva un año desde que se promulgaron, pues dé lugar a triunfos, y los triunfos no son más que cese esta sangría de parados. Bien, vamos a manifestar por lo menos un poco de alegría, porque en Galicia, al parecer, pues, no tiene esa virulencia que tiene en otras zonas como Andalucía, y esperemos, pues hombre, que
apliquemos siempre la esperanza, porque lo peor es acertar en la desesperanza. Entonces, al menos transmitir pues, que llegue un momento en que estemos en un reajuste que debe terminar y que a partir de ahí, como dice la ministra, pues que vayamos increciendo. De todas formas, y dejo que otros compañeros puedan abordar el tema, yo creo que mientras no haya un crédito eficaz, no se solucione el problema bancario y donde las personas ahora en paro sean un poco empresarios desde las pymes hacia las grandes empresas a través de los créditos que deben provenir de la banca, va a ser muy difícil revertir esta situación. Sí, sería lo ideal, es lo que estamos reclamando desde hace tiempo, ¿no? Que fluya el crédito para que los emprendedores realmente, además que van, por ejemplo en Galicia, ciñéndonos a ello, vamos a tener una ley específicamente del emprendedor, ¿no? Don Tomás, lo estábamos hablando antes fuera de cámara, ¿cómo vamos a salir de esta? ¿Cómo? Los datos desde luego son malos y contundentes, son todos datos de récord malo. Entonces, y lo malo o lo grave no es que esto sea así hoy, sino que está llamado a ser peor mañana. El propio ministro de Guindos decía ayer o antes de ayer que el tercer cuatrimestre va a ser todavía peor. Pero tenemos luego también otra serie de estudios internacionales, como por ejemplo el reciente informe de la OCDE, que fue terrible en las perspectivas, donde, claro, habla de un paro que llegará el año que viene a un 26,2%, es decir, que andaremos en los 6.200.000 trabajadores o personas en el paro, lo cual ya está bien. Entonces, yo creo que incluso no habrá que esperar al año que viene, porque me da la impresión que la EPA de fin de diciembre ya casi los va a dar, esos 6 millones largos de tal. O sea, que entonces, solución. Pues la verdad es que en esa línea de esperanza que apuntaba don Antonio Platas, yo querría decir o querría pensar que, claro, estas reformas, la reforma laboral y otra serie de reformas que se han empezado y otras que han de venir, que son reformas de fondo que no producen efectos inmediatos, sino que más bien habrá que esperar a otros efectos a medio y largo plazo. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, creo que lo comentábamos aquí en alguna otra tertulia, Obama pidió 8 años, 2 mandatos. Ahora, incluso su reelección, el gran argumento fue decir, dejadme otros 4 años para terminar mi programa. Yo creo que no se le puede pedir tampoco unos frutos inmediatos a toda esta serie de reformas. Y en esa esperanza a corto plazo, en esa reforma del crédito, la mejora del crédito, sin lo cual yo creo que no hay crecimiento, y por lo tanto, si no hay crecimiento, pues no hay empleo, no hay movimiento económico, no hay ingresos fiscales y todo eso. Bueno, al final todo es una pescadilla que se muerde la cola y que a ver por dónde rompe. En todo caso, yo esa ruptura de hacia bien, pienso yo que habrá que esperar a ese medio plazo para que den su fruto las reformas, si es que lo dan. Sí, por lo menos con esa esperanza han sido hechas. Lo de apuntarse a la esperanza, bueno, pues que qué bien, y no nos queda otro remedio para seguir aquí, ¿no? Pero bueno, se presenta bastante gris, por lo menos. Sí, además lo más preocupante quizá es que tampoco se ven muchas alternativas a lo que se está haciendo, porque el gobierno pues está aplicando un poco lo que le dicen de la Unión Europea, lo que le dicen de las instancias económicas internacionales, ha hecho un poco las reformas que les estaban pidiendo, está haciendo un esfuerzo por controlar el déficit público, va cumpliendo el guión. Claro, si eso no da resultado, la pregunta es entonces ¿qué es lo que se puede hacer? Y eso ni gobierno ni oposición ahora mismo formulan otras alternativas o nos dicen que otras posibilidades hay fuera de lo que ya se está haciendo. Por eso que no nos queda más remedio que tener esperanza, o si no, no sé en qué podemos caer. Porque, insisto, más o menos ya se está haciendo todo lo que se está pidiendo, lo que se pide que había que hacer. La situación es muy complicada y tiene además causas probablemente muy profundas que efectivamente obliguen a que las reformas pues, necesiten un cierto tiempo en dar resultado, creo yo. Sí, efectivamente que el gobierno está cumpliendo pues, a rajatabla el guión, que no era precisamente el guión de la campaña electoral. Don Juan Valcárcel. Pues 47 millones de personas en este país, por lo que yo he podido enterarme, 16 millones de trabajadores
y 5 millones de parados una vez maquillada la estadística, porque realmente parece que si no sacamos a todos aquellos que están haciendo cursos y otra serie de cosas que utiliza el INEM para que esto no se dispare más, en realidad parece que estamos muy por encima de los 6 millones de personas que no están trabajando, Claro, decir, no, es que no están en el paro, bueno, que no están trabajando, ¿vale? Entonces, por cada 3 trabajadores hay una persona en paro, y así un país no puede funcionar. Lo de las reformas, yo creo es que perseverar en el error es un error todavía mayor. Lo que decía aquí don Tomás, que Obama pide 8 años, es decir, si seguimos así, no sé si aguantaremos 4 años, y desde luego garantizo que estamos todos muertos antes de otros 4 años más. No veo solución por ese lado. El gobierno tiene que buscar capacidad de maniobra de otra manera, ¿vale? Venía por aquí, ahora cuando venía aquí al estudio, había unas señales de tráfico que parece que hay una campaña que dice, a tu lado vamos todos. Vas conduciendo y miras y dice, a tu lado vamos todos. Pues esto tendría que aplicársele a Mariano Rajoy. Habría que decirle, Mariano, a tu lado vamos todos. En cuanto a lo de los bancos, que decía aquí el señor decano, me gustaría, si la Cámara puede coger este librito que compré en Coruña, en el rastro el domingo pasado, lo que queda el rastro de Coruña, que prácticamente está desmantelado, es una cartillita de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de La Coruña del año 1954, de un particular que tiene aquí sus imposiciones y sus cositas puestas, Caja de Ahorros de La Coruña. Entonces, lo que me interesó de este documento, pone aquí fundado en 1876, es el párrafo donde dice los objetivos de la entidad. Dice, su objeto es, según expone el artículo 1 de los estatutos, ofrecer intereses módicos y seguros a todas las clases de la sociedad que deseen dar colocación a sus ahorros y al mismo tiempo favorecer a las clases necesitadas mediante préstamos a módico interés con garantía de prendas o inmuebles a fin de obtener recursos con que poder atender a sus necesidades. Me pareció importante rescatar esta cartillita porque, bueno, pues en este momento, si no nos hemos quedado ya sin la última entidad de ahorro gallega, netamente gallega, pues seguramente le quedará muy poquito. Estas cartillitas, por esos años, las abría la Caja de Ahorros a cada niño que nacía, me parece, sí, con una cantidad, no sé si eran 5 pesetas, si algo así, y al mismo tiempo le regalaban o le daban una hucha para que metiera allí sus pesetitas, ¿no? Bueno, este es de un particular, tenía 3.000 pesetas en 1954. Ay, pues mira. Que algo tenía, sí. Algo tenía. Bien, pues muy interesante. Si las invirtió en preferentes, se ha quedado sin ellas, está claro. Muy interesante este apunte. Antes de pasar, ¿quieren matizar alguna cosita antes de pasar? Y bueno, en relación con lo de la invitar Caja de un poco Ahorros, más a la esperanza. En la época en que se hizo esta libreta, que es verdaderamente antigua, las finalidades de la Caja de Ahorro y las funciones que tenía eran muy diferentes. Sí. Era una fundación, canalizaba un ahorro popular en las parroquias de Galicia, y difícil era encontrar un municipio y alguna parroquia donde no hubiera una caja. Funcionaba en un tono patriarcalista, en donde el director era amigo de todos los que estaban, de los vecinos, solía ser una persona de la localidad. Yo tengo mis recuerdos y mis mejores amigos con directores de la Caja de Ahorros, incluso abogados no ejercientes, y que no tenían funciones de dar crédito a la empresa. Aquí lo que ha cambiado todo en las cajas de ahorro y lo que ha llevado a la situación de Bankia, de Caja Valencia y desde luego de Nova Caixa Galicia, ha sido la permisividad de los gobiernos, que ha dado lugar a que se incorporaran a la especulación máxima a través de la aceptación de letras de cambio, descuentos, títulos valor y después a las hipotecas, en donde puedo equivocarme, pero en los tiempos de máxima construcción se hacían a lo largo de la geografía española, y me refiero a la Caja de Ahorros de Galicia, pues 100 hipotecas diarias. Claro, esto se ha basado todo en el ladrillo con una fórmula muy sencilla de ser brillante y tener grandes ganancias, que era pedir los créditos en el extranjero al 1% y prestarlos aquí al 7, al 10 o al 12, y sobre todo en intereses moratorios al 30%.
Pues estupendo. Se sigue haciendo. Estupendo esta pincelada, aunque no estaba previsto que habláramos de cajas de ahorros hoy, pero bueno, ya que trajo la adquisición esta del rastro, que en el rastro todavía se encuentran cosas muy interesantes. Vamos con otro tema. Hacienda tenía previsto recaudar 2.500 millones en concepto por la amnistía fiscal, pero solamente pudo recaudar solamente 1.200. Este fue un tema muy controvertido en su día, lo sigue siendo, y contra él desde luego están asesores y técnicos de Hacienda, y desde luego no todo el mundo piensa que es algo bueno. Realmente oímos estas palabras. La amnistía fiscal, además de inmoral y de injusta, hoy hemos conocido que ha sido inútil y muy ineficaz. Presentaron unos objetivos de recaudación en los presupuestos para el año 2012 de 3.200 millones de euros, incluyendo la repatriación de beneficios en los paraísos fiscales. Hoy el señor Montoro, y además de una manera casi de escapadilla, nos ha dicho que el objetivo ha sido muy lejos de haber podido ser cumplido, puesto que solo se han recaudado 1.200 millones de euros. Bueno, está visto que sí, fracaso, sí fue porque no se alcanzaron los objetivos, pero es curioso oír las palabras de esta señora socialista, ¿no?, hablar en contra de esta medida cuando también los socialistas propusieron esto en su día, ¿no? Sí, es un recurso atípico, y que si luego encima no da los frutos previstos, pues todavía parece que tiene muchísima menos justificación. De todas formas, se han recaudado exactamente 1.200 millones, según dijo el ministro Montoro, pero no es menos cierto también que unos 12.000 millones de euros han pasado del circuito B al circuito A, es decir, que empezarán a tributar a partir del año que viene ya aflorados. Entonces también podría ser un fruto no inmediato, pero vamos, bueno, sí, derivado de la propia amnistía. El que no se consuela es porque no quiere. Exactamente. Es sacar de lo negativo lo positivo, ¿no? La pero verdad además, que también ha influido, pienso yo, las amenazas de recursos, y no sé si al final se planteó recurso ante el Constitucional por ello, que creo que sí. Entonces, claro, todo eso ha echado para atrás, pienso yo, a agentes que podrían haber. Pero dígame, los evasores son evasores. Sí, sí. Y desde luego, pues hay que tirarles del ronzal y que vengan y traigan y hay dinero. Otros, porque es que además oía a un inspector de Hacienda decir, que esto yo no tenía esta información, que lo que tributan es de los intereses, no de los últimos, sino de los intereses de los últimos 4 años, pero no digamos del capital, sino de los intereses. ¿Es así esto? Yo no sé si de los intereses del capital, lo cierto es que había mucho dinero teóricamente existente, sí, que realmente estaba como amnistiado en su totalidad. Entonces, claro, los ingresos no han estado en esa proporción. Bueno, yo pienso que de eso también el Ministerio era o debía ser consciente, porque además la norma es una norma, un decreto ley, me parece, que él promulga, elabora o tal, con lo cual se arriesgó a eso, parece que no le ha salido bien. Y como queda la esperanza esa de que, bueno, que han sido 12.000 millones que pasan, diríamos, a tributar a partir del año que viene, a mayores. Ya, pero bueno, yo quería que me aclararan si es cierto que es de los intereses de los últimos 4 años, no del capital. Sí, yo no puedo decirle, no estoy enterado de si es exactamente así de los intereses. Este es un tema excesivamente demagógico. Es según el cristal con que se mire. Yo puedo pensar que puede verse como un éxito, porque si hace un año no teníamos 1.200 millones de euros, ahora los tenemos. Y desde el punto de vista no solo tenemos este dinero que ha ingresado en las arcas de los activos presupuestarios, sino que tenemos además, como decía Tomás, 12.000 millones de aflorados que van a producir, que puedan moverse en el campo de los negocios, con lo cual esto es importante. Desde otro ángulo, claro, el equipo socialista viene a manifestar, ya dejo que si en sus tiempos se hizo lo mismo, viene a manifestar que había una previsión de 3.200 millones de euros. Bueno, no deja de ser una previsión, me explico bien, ¿no? Y por eso es demagógico. También hay que abordar que estas personas
pues son unos delincuentes, porque sobrepasan Pues claro, la cifra desde el hablemos Código Penal, claro, hablemos en claro. donde tienen, debían ser... Aquí lo que falta es una cultura jurídica de pago, falta una cultura en la sociedad, y nos falta a todos, en la medida en que vemos, en que influye mucho en cada uno el nivel de voy a pagar con honradez, porque veo que mi dinero en cuanto al gasto público también se gasta con honradez. Y aquí en esta segunda parte pongo énfasis, porque lo que estamos viendo es una corrupción tan generalizada de derechas, de izquierdas, de centro, de arriba y de abajo, que uno queda, y en ese sentido, a un padre de familia que trabaja y que tiene que pagar los impuestos, cuando ve que hay comisiones, corrupciones, contratos para ejecución de obras de tipo público en donde se ponen 100 millones más, 50 o 70, paraísos fiscales, eso echa a uno hacia atrás, recorta y dice que mi enemigo es el Estado. El enemigo no está haciendo las cosas bien y que hay que pedir una labor inspectora de Hacienda extraordinaria, que para eso tiene los mejores recursos. Aquí no tenemos la cultura de Estados Unidos. Voy a decirle algo, y de Argentina, que parece un contrasentido, en donde se está 1 o 3 días, para de trabajar en su casa, quizá una semana para hacer la declaración de la renta, porque si se equivoca, ingresa a la cárcel. El día en que esto sea así, aunque sea la cultura del miedo, existe una labor de prevención especial que va a tener importancia. Es lo que se me ocurre. Pero yo no veo como catastrofista el hecho de que se haya, por lo menos es un año nada más, y se haya recaudado 1.200 millones. A la postre, si en este año la labor inspectora no los afloraba, se van produciendo prescripciones en la obligación de pago y no se cobraban. Pues no sé qué decirle, que queden estos pensamientos y que se debatan. Pero bueno, efectivamente es cierto que no tenemos esa conciencia de que tenemos que pagar los impuestos, pero claro, cuando vemos que por una parte pues salen a la palestra ciertos nombres por ahí que ya habían salido en otro tiempo, etcétera, etcétera, aparece la lista Lagarde, aparece la lista de pues eso, de evasores y defraudadores del New York Times, que luego se publica pero medio maquillada y demás, y claro, eso no es bueno para el ciudadano, para crear esa conciencia que usted dice, don Juan Valcárcel. Pues eso, yo creo, aquí el ilustre decano de los abogados de Coruña me ha desmontado el discurso rápidamente, porque es exactamente lo que iba a decir yo. Yo estaba pensando, claro, el señor normal y corriente que paga sus impuestos religiosamente tiene que alucinar en colores. Es decir, bueno, entonces, ¿para qué yo pago mis impuestos? Pues mira, espero que haya una amnistía fiscal y luego me sale como mucho más barato. Quiero decir, vale, ahora tenemos 1.200 millones, o tiene el gobierno, para moverse en 1.200 millones de euros más. Pero vamos, tiene 16 millones de trabajadores más cabreados que antes, posiblemente, porque ven que esto es totalmente injusto. Estaba pensando en Díaz Ferraz, digo, ¿no se habrá enterado el hombre con los 50 millones que le han pillado hace 2 semanas a hacer el movimiento para ponerlos, para que afloraran y que no se los quiten? Sí. Tiene que pagarlos ahora para la fianza. Ahora para la fianza, muy complicado. Yo creo que todo responde a un problema como de moral pública, es decir, la moral pública está bajo mínimos. Urdangarín por un lado, el de los empresarios por otro. Yo recuerdo mucho un ministro que había, no sé si era Corcuera, en la época de Felipe, que decía, no, este es un país que uno puede enriquecerse rápidamente, hacerse millonario. Yo recuerdo una cosa que tenía razón, pero no de forma lícita, por lo que se ve. Me gustaría solo decir, terminar con una cosa. En las manifestaciones, en una manifestación vi una pancarta que me gustó muchísimo y que creo que es muy de colación. Decía, no somos los de izquierdas ni somos los de derechas, somos los de abajo, y si podemos, vamos a por los de arriba. Claro. Está bien. Bueno, son medidas evidentemente que solo se justifican por la desesperación recaudatoria, por la necesidad de conseguir ahora mismo dinero como sea, porque desde un punto de vista, digamos, ético, pues son medidas de muy difícil justificación. Las hacen todos los gobiernos, se hacen también en otros países, sí, pero insisto, son medidas que solo se justifican desde ese punto de vista. Y además, de cara a la sociedad generan eso, generan un ejemplo muy malo, porque dan la sensación de que sale impune el no cumplir las obligaciones, el no pagar los impuestos, y además, en cuanta más cantidad se hace, más posibilidades hay de obtener la impunidad, porque claro,
digamos, el pequeño defraudador es por el que van la Inspección de Hacienda, pero no contra estos grandes defraudadores. Entonces, es algo que, insisto, tiene poca justificación. Y si encima no recauda ni siquiera pues lo que se esperaba, pues todavía peor. Entonces, ya digo, no se puede entender más que desde ese punto de vista. Bien, es verdad, también se ha dicho aquí con mucha razón, que tampoco se da muy buen ejemplo en lo que se refiere a impulsar a los ciudadanos a que cumplan sus obligaciones y paguen impuestos cuando no se tiene ningún cuidado al manejar el dinero público y al gastar el dinero público. Hasta ahora, hasta que llegó esta crisis, la manera en que se gastaba el dinero en la administración muchas veces era verdaderamente lamentable. Una ministra de Zapatero que dijo en cierta ocasión, y está por escrito, porque era una entrevista por escrito, que el dinero público no es de nadie. Y es la mentalidad contraria a la del mundo anglosajón que aquí se ha recordado, los Estados Unidos, donde todo lo contrario, donde el gasto público se mira con lupa y se tiene mucho cuidado. Y si hay superávit, se devuelve a los ciudadanos parte de los impuestos que han pagado. Eso se hace en Estados Unidos. Si sobra dinero de los impuestos, porque hay superávit un año, ese dinero se devuelve al ciudadano. Entonces, esa cultura aquí no existe. Y si no hay cultura de cuidado en el gasto público, tampoco hay cultura en los ciudadanos de pagar los impuestos debidamente. Sí, sobre todo cuando a veces aparecen nombres por ahí que todos conocemos y que son precisamente los que debieran dar ejemplo. Pero sin llegar a los casos de corrupción, hasta ahora, hasta que ha venido esta situación de crisis, había muy poco cuidado en la administración a la hora de gastar. Muy poco cuidado a la hora de mirar en qué se gasta, en no hacer gastos superfluos. Eso lo estamos viendo ahora precisamente con la crisis, todo eso está aflorando porque se está recortando donde se está recortando dentro de la administración, pues de esos gastos muchas veces superfluos que se hacían. Y en esto puedo hablar incluso en plural, somos culpables todos los que tenemos responsabilidades en el plano administrativo, en todas las administraciones. No solo hay que pensar en el Estado, en la administración, en las grandes administraciones públicas. Esto llega hasta el más pequeño de los ayuntamientos, hasta las universidades, en todas partes. Se gastaba de una forma que hoy en día estamos viendo que era muy poco justificable. Y ahora se sigue gastando dinero público tremendamente. Por ejemplo, televisiones públicas. Yo veía hace, no sé, pues un mes o así, un festival que estaban haciendo de teatro desde Mérida, con una puesta en escena, pero yo digo, pero bueno, ¿cómo es posible que la gente está por ahí siendo desahuciada, la gente está yendo al paro, y la televisión pública, pues venga, toda esta puesta en escena, ¿no? Y era un poco que era muy contradictorio. Pero la crisis ha cambiado las cosas, porque ahora se da un fenómeno que no habíamos tenido Le hablo de hace un mes, pero no, digo que ahora tenemos un fenómeno que no teníamos desde hace décadas, que es que en el ámbito público falta el dinero, es decir, no llegan los presupuestos, porque antes, claro, cada año el presupuesto aumentaba con respecto al año anterior, eso se ha terminado. Ahora llevamos varios años ya donde los presupuestos de todas las administraciones disminuyen de año en año. Entonces, por eso que en las administraciones públicas el patrón de gasto ha cambiado en estos 2 o 3 últimos años ha cambiado, y se tiene bastante más cuidado de lo que se tenía con determinado tipo de gastos. Sí. No, yo quería decir y apuntar que la floración, la salida a la luz pública y la entrada de todos estos temas en manos de la justicia, los temas de corrupción, de arriba, de abajo, de todas partes, yo creo que han supuesto ya o suponen un punto y aparte en estas prácticas. Yo creo que la vida política, la vida social, la vida ciudadana, administrativa, todo esto, yo creo que a partir de ahora no van a poder ser las cosas igual que han sido hasta ahora. O sea, que todo esto va a ser como una especie de esta erupción de estos casos que se van salpicando, de grandes defraudadores o de grandes corrupciones, van a suponer una especie como de catarsis para que esto yo creo que ahora no va a volver a producirse. Y no solo por la crisis, yo creo que se está creando también una conciencia de que son prácticas que no se pueden mantener. ¿Y no será que el ladrón de gallinas, como ahora no hay gallinas, no puede robar gallinas y veremos qué pasa cuando vuelva a haber gallinas? Yo pienso que ahí estamos en un punto y aparte. Ya. Bueno, pero hay que tener también cuidado con una cosa. ¿Con qué? Pues con que los casos estos que están aflorando tan espectaculares son grandes casos de corrupción, etcétera. Pero digamos que ese patrón que digo yo de gasto público mal hecho, de despilfarro público, no se refiere solo a esos grandes supuestos de corrupción. Eran una forma de actuar, digamos, generalizada y en la que estaba implicada muchísima gente. Es decir, había muchísima gente envuelta en esa especie de sistema clientelar que se había generado alrededor del gasto público y de las administraciones públicas. Entonces, el tema fundamental es, una de las pocas cosas buenas que ha traído esta crisis ha sido precisamente el tener que modificar esos patrones de comportamiento de las administraciones públicas. El tema fundamental es ver si cuando esto cambie y vuelva a haber dinero en la administración, se vuelve a lo de antes o de verdad se ha aprendido. Lo primero tendrán que poner techo de gasto otra vez. Por eso, porque si no... De las administraciones públicas y del ciudadano particular.
que también gastó en muchos casos por encima de sus posibilidades. Y entonces ahora la crisis y tal, pues se lo ha hecho replantear y se lo va a hacer replantear más adelante a las nuevas generaciones. Don Tomás, no vamos a volver con que si nos atrevimos a creer que podíamos tener una segunda vivienda o incluso algunos una primera, porque bueno, ya lo hemos súper hablado eso, pero desde luego yo creo que eso es algo que nos quieren hacer interiorizar y yo ahí estoy menos de acuerdo de que hayamos vivido por encima de nuestras posibilidades. Yo creo que hay algunos que sí, que han vivido, hombre, pero hay otros que han aspirado pues a lo que es lógico, justo, y a lo que marca y protege la Constitución, ¿no? No se puede generalizar, no se puede generalizar. Recordar en relación a este tema de la recaudación y de Hacienda, que todo esto no es de ahora, ¿eh? Entonces yo recuerdo, no hace 10 años, lo sabrá mejor, ustedes, quizá lo recuerden, que yo creo que con otros gobiernos incluso se llegó a amnistiar de una forma muy curiosa, que era comprando deuda pública. Es decir, la persona que tenía problemas con Hacienda y tenía el dinero en las Bahamas o lo tenía en un calcetín o en su caja fuerte, le permitían aflorarlo y se lo devolvían sin intereses en 5 o en 10 años, que era una fórmula muy parecida. Y si me permite, le cuento también una cosa curiosa. Las famosas participaciones preferentes nacieron así. Se crearon como un producto financiero para aflorar dinero de paraísos fiscales, para que viniese dinero de fuera y entrase de esa forma. Se crearon para eso. Otra cosa es que después tuvieron otra derivación, que fue cuando se empezaron a vender a particulares. Pero inicialmente, cuando se regularon legislativamente, fue para traer dinero que estaba fuera en paraísos fiscales, para tratar de blanquear dinero que venía de fuera. Muchos de los usuarios mal principio y peor fin. Muchos de los usuarios de las preferentes, jubilados, ancianos, no solo no saben dónde están las Islas Caimán, sino que piensan que Liechtenstein era un sello que coleccionábamos de pequeño. Pero se crearon para eso. Dónde está el país, vamos. Se crearon para eso. Lo que pasa es que después las cajas empezaron a comercializarlas a otro tipo de clientela, pero aparecieron así precisamente, era otra manera de traer dinero más o menos negro, digamos. En cuanto a lo de la moral pública, yo lo que me faltaba por terminar diciendo que ante esta falta de moral pública que se ve y que trasciende en los grandes casos y que también impregna, como decía aquí el señor decano, todo o gran parte del tejido político, en cuanto a decir que el dinero público no es de nadie, cuando en realidad el dinero público es de todos y de ahí tiene que haber una fiscalización especial. A mí me da la impresión de que con esta amnistía fiscal el gobierno se ha hecho cómplice de esa falta de moral pública. Es decir, ha dado un paso en la dirección contraria. Y yo creo además que por lo que pude oír, los inspectores de Hacienda también están bastante indignados con este tema. Es decir, porque ellos dicen, si a nosotros nos dan los recursos y nos dejan hacer nuestro trabajo, nosotros no solo conseguimos 1.200 billones, sino que aquí va a andar todo el mundo fino. Y entonces yo creo que el paso del gobierno fue en la dirección contraria. Y el fiscal Torres Dulce precisamente ayer pedía pues más medios y más para la investigación. Vamos con otro tema, vamos a dar una pincelada sobre educación, que es el tema de hoy. Wert compareció en rueda de prensa y pues habló de muchas cosas, pero parece que le dieron una importancia excepcional al tema de las lenguas, de las autonomías que tienen lengua propia, según se dice, y el castellano. Vamos a oír al señor Wert y vamos a oír también la réplica. Si realmente esta norma no se introduce en el modelo de enseñanza, en el caso de Cataluña, pero de cualquier otra comunidad con lengua cooficial, sino para darle rango legal a aquellos pronunciamientos reiterados, tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional, sobre qué límites tiene la utilización de la lengua cooficial o, de alguna forma, qué límites hay que respetar en la utilización del castellano en las comunidades en lengua cooficial. Primero, creo que el problema de la educación española no es el de la lengua. De hecho, los estudiantes en Cataluña tienen los mismos resultados en castellano y en catalán. No es el problema. Yo creo que el señor Wert ahí sencillamente ha ido ahí sí que sí a hacer una batalla que probablemente tenga un cierto sentido táctico, porque hoy estamos discutiendo de la lengua en Cataluña en lugar de discutir de otros problemas que son muy importantes, de la segregación educativa, de las reválidas, del tratamiento privilegiado que da la ley a los conciertos y por tanto a la enseñanza privada, en un momento en el que todo el mundo reclama austeridad. Mire por dónde se le pide austeridad a todo el mundo menos a la escuela privada. Esto llama la atención. O de la educación para la ciudadanía, como decía Chelo,
o de la religión, que repito, que es un problema que ya teníamos resuelto en la escuela y que ahora vuelve a resurgir. Bueno, don Tomás. Yo me resisto a admitir que los temas de desarrollo autonómico y de las comunidades autónomas, de alguna manera, si son problemas de Cataluña, son problema de los demás. Por ejemplo, el tema de la financiación, pues si no lo plantea Cataluña, o no está disconforme con ella, parece que los demás, las demás comunidades, pues que no, por lo menos no tienen esa gran presencia en el debate político y en el debate público. Y con este tema lo mismo de la ley de educación. La ley de educación dice mucho más que este tema de si castellano sí, catalán no, a medias unos y otros. Por lo tanto, yo creo que en eso Rubalcaba ahí tiene razón, en otras cosas evidentemente hace su demagogia habitual, pero tiene razón de que hay otras cuestiones de verdadero fondo en la ley de educación, que no es el tema de la política lingüística, que en definitiva afecta a 5 o 6 comunidades de las 17 existentes, y que algunas, como Galicia, pienso yo que lo tiene razonablemente resuelto. Con lo cual, y además este tema de la inmersión lingüística es intocable para Cataluña, porque ellos han establecido unas líneas rojas que dicen que de ahí no se pasa. Tan es así que hay el organismo que en Cataluña es el encargado de hacer cumplir las sentencias del Supremo al respecto y del Constitucional, que es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pasa ampliamente también, o siempre tiene alguna triquiñuela para devolver el tema al Supremo y no entrar a resolver esa cuestión. O sea, y entonces, claro, los números o las actuaciones que tiene la consellera o conseller de catalana y tal, bueno, pues también están manifiestamente fuera de lugar. Bueno, que duda cabe que tienen muchos más flecos. Don Juan Valcárcel. Bueno, pues una pincelada nada más, porque es tema de hoy y ya lo tomaremos. Como profesor habría muchísimo que decir sobre esto. Es más, espero que algún día hagamos un debate monográfico sobre educación, que yo creo que el tema lo merece, y además espero que se me invite porque me gustaría poder estar. Pero todos los docentes estamos reclamando desde hace muchísimos años y desde hace muchos gobiernos un pacto político por la enseñanza. Es decir, aquí no puede ser los que sufrimos los avatares de los cambios de gobierno, no puede ser que pongan la casa de patas arriba cada vez que cambia el gobierno. Lo dijimos antes, lo dijimos antes, lo dijimos al principio y también lo decimos ahora. No puede ser que cada gobierno que gane cambie el sistema educativo. Así no se puede trabajar, es completamente imposible. Espero que tengan sentido común y que simplemente pacten. El tema de las lenguas tanto en Galicia como en Euskadi como en Cataluña, si esto hubiera habido un pacto, no solo entre los grandes partidos, porque hay quien reclama un pacto entre los grandes partidos, pero también con los nacionalistas. Es decir, todo el arco parlamentario decide qué sistema educativo quiere y que tenga un recorrido de 30 o 40 años, no habría este problema de las lenguas autonómicas, si hubiera estado pactado. Entonces, ¿qué se pide? Se pide que nos dejen trabajar. No puede ser, yo llevo 27 años de servicio de educación, no puede ser que hayamos cambiado el sistema educativo media docena de veces. O sea, así es imposible trabajar. No pueden pedir ni calidad de la enseñanza, ni pueden decir que hay fracaso escolar. ¿Cómo no va a haber fracaso escolar si no dejan trabajar? Don Luis, en cuanto a lo que atañe a la enseñanza universitaria... De momento no nos han tocado, entonces yo casi me callo, porque como lo mejor es que no toquen nada, porque si estamos con una reforma cada 2x3 no vamos a ningún sitio, y eso que la situación ahora mismo en la enseñanza universitaria tampoco es nada positiva. Sí han hecho alguna alusión con el tema de las reválidas, que muchos no están de acuerdo con ello. Pero eso es para el acceso a la enseñanza universitaria, pero lo que es la estructura... Que cada universidad podrá... Pero el caso es que no nos toquen de momento nada, porque ya digo, mejor que no toquen. Pero ¿qué pasa? Que en educación el pacto es imposible, y es imposible porque es un tema que está muy ideologizado, donde hay una cuestión ideológica de fondo muy fuerte, y entonces yo veo inviable que haya ningún tipo de pacto. Lo que vamos a tener es lo de siempre, cuando llega cada gobierno, pues intentará hacer su política en materia educativa y deshará lo que ha hecho el gobierno anterior. Y yo ahí sí que soy muy pesimista. Y los nacionalistas luego tienen sus propios intereses, tienen una obsesión lingüística, que también forma parte, pues digamos, de su ideario y de su modelo de sociedad cerrada,
pues es una cosa fundamental, lo de poner la barrera lingüística. Entonces, así, ya digo, pacto político, yo lo veo imposible. Entonces, o sea, que volver a la educación por la ciudadanía, ideologizante, cuando vuelvan los socialistas, claro, ¿no? Entonces, si estos llegan a quitarla, que ya veremos. Digo que entonces... Han dicho, sí, que desaparece, parece ser. Ya, la llaman de otra manera. La llaman de otra manera, pero va a ser la misma cosa. Digo que entonces, si eso es así, los profesionales seguiremos haciendo lo que hemos hecho hasta ahora con cada cambio de gobierno. Es decir, proteger a nuestros alumnos de las cosas que hace Gallardo. Pero es lo que hacemos nosotros Muy también. bien. Don Antonio. Yo he escuchado atentamente y realmente queda muy poco que tocar. Yo quiero hablar desde un plano general sobre el tema de la educación para colocarlo e integrarlo dentro de lo que es la perspectiva del derecho. El derecho es algo más que el capricho de los gobernantes en cada momento. Se está legislando, priorizando el interés del partido sobre el interés de la sociedad, y así nos va. Es decir, claro que dices que un pacto de Estado es imposible. Nada hay imposible para el hombre si tiene buena voluntad. Pero no la hay aquí. De manera que como los partidos políticos juegan electoralmente para interpretar y para poner lo que sea, pues nunca llegarán a un acuerdo. Y aquí el que está sufriendo es el niño, la educación básica, el maestro nacional, el profesor, con ideologías cada vez distintas, y que un simple cambio de gobierno cambie la ley. A este respecto, y siendo corto, voy a procurar ser breve, a mí me produce verdadera inquietud que aquellos principios que heredamos de derecho romano, de Roma, en donde la ley, la costumbre y los principios generales que han llegado ahora al título preliminar del Código Civil y que son las fuentes del derecho formal, pues oye, están siendo catapultadas por el partido del gobierno, de forma que cada vez que surge un partido y que cambia el gobierno, cambian las leyes, multitud de leyes distintas, y uno lo que va a dar lugar es, lo he dicho alguna vez, a que la lucha por tener un mundo justo, la lucha por el derecho, se transforme, y es penoso, en una lucha con el derecho que creamos. Creo el derecho y ahora lucho con este derecho que creo yo. Esto es mediocridad en las leyes son inmutables, los principios generales son inmutables, y aquí cada vez que gobiernan crean nuevas leyes, y esto produce un ataque frontal, y termino, a la separación de poderes, que ahí está la clave, que debía estar. Y hay que escuchar más al pueblo, y déjeme echar una baza en beneficio de la abogacía. Hay que escuchar a la abogacía. Se hacen las leyes en Madrid y se hacen por las personas de cuello duro, muy buenos, muy bien preparados, pero sin que bajen al pueblo. ¿Y quién está en contacto con el pueblo? Le voy a abogado. dar ahora mismo la palabra precisamente para que defienda al pueblo. La ley de tasas... Quería yo hacer una pero aclaración. brevemente, que nos quedan 3 temas y poco tiempo. Estoy de acuerdo en que cambiar de sistema cada gobierno, y llevamos 6 o 5 o 6 leyes básicas de educación en unos años. Estoy de acuerdo, pero esta ley que está ahora debatiéndose es una reforma parcial de la LOE actual. Se tocan una serie de cosas. ¿Y cuáles son las cosas que se tocan? Las que manifiestamente no están funcionando. Sí, eso Entonces, es lo que dicen todos los gobiernos cuando cambia la ley de educación. Esto es una reforma parcial. Es una reforma parcial. Seguiremos abundando en el tema, que realmente ahora solamente lo hemos tocado someramente. La ley de tasas judiciales continúa creando descontento. Los sindicatos han iniciado una campaña de recogida de firmas que piensan finalizar el día 19 de enero con una gran manifestación en Madrid ante el Ministerio de Justicia. Y como lo prometido es lo que es, le doy la palabra para que siga defendiendo al pueblo, según pues se le agradezco que me la dé, porque en esto el combate que se tiene por la abogacía con el ministro de Justicia es incruento, pero muy agresivo. Que van a privatizar también ahora el registro civil. Sí, y además es muy interesante. Sí. Adelante. Sí, solo una cosa, tuve una conversación esta mañana... Don Juan Valcárcel, luego lo cuenta, déjele a don Antonio. Como quiera. Usted primero. Vamos a ver, quiero hablar también de los registros, pero no quiero dejar el tema de las tasas judiciales, porque me siento verdaderamente traicionado por la conducta del propio ministro, señor Ruiz Gallardón. Y desde un punto de vista de estar presente a sus manifestaciones, formando parte del Consejo de la Abogacía Española en Madrid, cuando nos visitó institucionalmente. Lo vengo repitiendo desde hace un par de meses. Se nos ha dicho
al órgano institucional cuya presidencia Carlos Carniceres, miembro del Consejo de Estado. Estamos ante una institución de la nación de trascendencia y se nos han dicho allí dos cosas que motivaron el aplauso unánime de la abogacía representada por los 83 decanos entre los que me encontraba. Primero, que no habría tasas judiciales en un primer aborde del conflicto que puede plantearse ante la jurisdicción. Que eso no, porque podría poner en peligro el artículo 24 de la Constitución, podría ser inconstitucional, y bueno, se estudiaría si para evitar apelaciones con ligereza, incluso, aunque no se empleó ese término, con frivolidad, pues el hacer unas apelaciones pudiera tener un costo módico para que por lo menos uno se lo pensara. Si bien es cierto que esas apelaciones siempre es fácil cortarlas por la vía de la imposición de costas y por la temeridad sin necesidad de acudir a tasas. Dicho esto, recibió un gran aplauso, no había tasas, perfecto. Segundo, contaremos con la abogacía, lo hablaba hace un instante, para la elaboración de las leyes. Aludió a su padre, magnífico abogado, para decir que aunque él se había puesto la toga como fiscal para jurar el cargo y que al día siguiente ya se la había sacado, cosa que es natural porque entró en política, ¿verdad?, o por otros campos, lo cierto es que entendía que efectivamente la abogacía tenía que pronunciarse cuando se promulgaran nuevas leyes, porque era cierto que, como sostengo, y no es mía la frase, la justicia empieza en el despacho de un abogado, con alguien que viene y provoca un problema, se le trata de resolver y ahí empieza la justicia. No se engaña a nadie, mientras tanto la norma jurídica es letra muerta mientras no se lleva a la práctica. Bueno, pues no tardó 15 días el señor Ruiz Gallardón en abandonar estos postulados, estas manifestaciones, no hechas en una cafetería, no hechas en un coloquio paseando, fumándose un puro y yendo al fútbol. Lo ha manifestado ante el Consejo General de la Abogacía Española, que creo que tenemos dignidad. Pues esa dignidad la reclamo para que cumpla su palabra frente a todos nosotros y que derogue esta ley que tiene, según los datos estadísticos que se han hecho para ver qué decía el pueblo sobre ella, un 84% en desacuerdo. Desde luego, la voz del pueblo frente a la voz de un 16% de un ministro de Justicia que parece que se complace en continuar. Le recuerdo al señor Ruiz Gallardón que es de sabio rectificar. Y para terminar, me produce especial sarpullido el hecho de que diga que es para pagar la justicia gratuita. La justicia gratuita que se presta por abogados en los colegios de abogados, entre ellos La Coruña, en una línea de gran dedicación, con una gran formación que nos encargamos todos los decanos de España, y formaba parte de mi programa cuando me presenté a decano y lo he cumplido, una formación continua del abogado para que sea un buen abogado, esa justicia gratuita, y que está siendo pagada con ciertas líneas de indignidad económica, pero tampoco ponemos énfasis. Hay problemas, el Estado no está bien de activos, hay recortes, pues vamos a dejar, no protestamos, no se nos ha actualizado, son cantidades muy pequeñas, no importa, ayudemos al ciudadano. Y ahora se nos echa la ciudadanía contra la abogacía diciendo es para pagar a esos abogados del turno de oficio. Pues no, señor ministro, nosotros defendemos a la ciudadanía diciéndole que quite las tasas, porque usted las está cobrando en los presupuestos generales. Usted no ha modificado el capítulo de presupuestos generales en donde hasta ahora y desde el 86 y por un partido socialista se suprimieron las tasas. A mí puede hablarme de que en Europa existen algunas tasas. Vamos a estudiar ese asunto desde el punto de vista constitucional, pero lo que no me cabe duda es que eso le alegra al ministro, porque si hay un recurso de inconstitucionalidad, dentro de 7 o 10 años que se contesta, el señor Ruiz Gallardón estará en Acapulco o estará en el presidente de gobierno o estará donde sea, pero mientras tanto el ciudadano tendrá que pagar. Y mientras yo respire y tenga los cargos institucionales que tengo, entre los cuales está el ser presidente de la abogacía, del Consejo de Abogacía Galega, no, conmigo el señor Ruiz Gallardón no será interlocutor, por su falta de palabra. Espléndido. Y yo lo aplaudo. Pues mira, puede aplaudir si quiere. Y yo lo aplaudo. No, antes quería decir una conversación curiosa, porque esta mañana me enteré efectivamente que parece que se quiere que los registros civiles pasen a ser una de las tareas de los registros de la propiedad, de los registradores de la propiedad.
Parece ser que con la crisis la gente registra muchísimas menos propiedades, porque parece que ese es un gasto que no siempre es necesario, con lo cual se resienten mucho las arcas de los registradores de la propiedad. Entonces, un procedimiento que antes no era gravoso para el ciudadano, que era gratuito, ahora pasa a ser una bolsa de recursos que van a acabar en manos de los registradores de la propiedad. Y uno inocentemente se pregunta, ¿a qué se dedica cuando no está en política el presidente del gobierno? El presidente del gobierno es registrador de la propiedad. Bueno. Bien, y solo una pincelada. No digo nada. Lo que pasa es que lo dejo caer. No debió de ejercer mucho tiempo. No sé, pero lo es. No está en activo, tiene un sustituto, según tiene creo. Un sustituto. Sí, o sea, no lo sé. Ha estado continuamente en política, o sea que poco debió de estar. Que sí, pero vale. Sí, yo de los diría un dos. poco con lo puesto por don Antonio y tal, de esta ley de tasas judiciales, lo que me llama la atención es la prisa con la que se ha elaborado. Es una ley que el Gobierno presenta como proyecto, lo aprueba en el Consejo de Ministros de julio, el último de julio. Lo da entrada en el Congreso el 3 de agosto, ya en vacaciones. Lo tramita después de las vacaciones en comisión por competencia legislativa plena, es decir, sin pasar, salvo el debate de totalidad, sin pasar por el Pleno. Va por el Senado, vuelve y resulta que entonces ha entrado en vigor, pues me parece que el día 22 de noviembre. Es decir, en menos de 3 meses se ha elaborado esta ley. Y se aprueba, termina su proceso parlamentario. Y yo me pregunto, ¿por qué tanta prisa? ¿Por qué tanta prisa si ni siquiera están preparados los impresos para su puesta en práctica? ¿Por qué tanta prisa si esa vinculación que hace la ley de los eventuales ingresos a la justicia gratuita no va a tener efecto hasta enero próximo? Y por otra parte, ¿por qué tanta prisa cuando tiene a toda la profesión encima de él? Sí. Es decir, toda la profesión, que no solo es magistrados, fiscales, jueces, secretarios de juzgado, en fin, a todo el mundo. Entonces, ¿por qué esa prisa? Y es una de esas cosas que no se termina mucho de entender. ¿Por no tener abierto ese tema mucho tiempo? Pues no lo sé. Pero la verdad que es difícilmente entendible. Pues para empezar a recaudar volando. No, pero si la finalidad de la ley, lo hablábamos antes el decano y yo, no es tanto recaudar como disuadir a la gente de que acuda a los tribunales. Eso es muy importante. Y tiene que ver, y la ley esa prevé también otra cuestión, que es la limitación de los jueces sustitutos. Claro, si eliminamos jueces sustitutos y necesitamos disuadir a la gente de que vaya a los tribunales, por eso se trata de eliminar carga de trabajo. Efectivamente. Yo creo que fundamentalmente ese es el motivo. Es muy fácil. No, pero el tema dices, ¿pero por qué tan rápido? No, porque digo y ordeno. Eso es muy fácil, hay que ser osado. Piense usted cuando estuvo de alcalde, hago las obras faraónicas y el que venga que pague. Claro. Bien, yo tengo que ser muy claro con el señor Luis Gallardón. Por donde llega, arrasa. Y aquí también. Y ha llegado. Ha evitado la discusión parlamentaria, todos los partidos políticos, que es curioso, todos absolutamente en contra. Se evita discutir ni mando y ordeno por vía de decreto de urgencia en un tema de tanto calado y de tanta sensibilidad para el pueblo, que es al fin de cuentas el que elija a los gobernantes. Pues es la forma de actuar de este ministro, que tiene una osadía plena. Este ministro entra y le dicen, hay muchos pleitos en España, tiene una conflictividad muy grande. No tiene más, corta el 40%, no hay ningún problema. 5.000 pesetas el que quiera subir la escalera al Palacio de Justicia. Puede poner 10 y volvemos a la ley del talión. Aquí como resulta que no tengo dinero para ir al juzgado. Y hay algo que no se ha dicho aquí. El otro día, hace menos de una semana, ante la crítica feroz de todo el mundo, lo que ha dicho usted, señor, y es que ha conseguido unir a quien nunca estuvo unido. Sí. Las asociaciones todas de jueces, cada una por su lado, unidas. Los fiscales con los jueces, que nunca lo estuvieron. Los abogados con los jueces. Hemos hecho en Coruña una manifestación contra la ley de tasas y yo me asombré porque bajó el fiscal jefe, bajaron jueces y a mi lado estaban y me saludaron, oiga, queremos saludarle. Todos los sindicatos de Coruña, de UGT y de comisiones obreras. Es que me he quedado impresionado. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Pues que todo el mundo está en contra. Pues cuanto más en contra esté, más le gusta. Me explico al señor Gallardón. Yo quería también decir una cosa, que este tema al final resolverá el Tribunal Constitucional. Lo recuerdo. Será el que diga si esas tasas
diríamos, son asumibles, si dentro de 7 años violentan o así, un poco el derecho de la garantía jurídica que y tiene seguro que los aficionados del Celta y del Deportivo también están unidos en este tema, porque no quieren también judicial. Estamos ya prácticamente, me está diciendo que estamos fuera de tiempo, pero tengo que abordar estos dos temas. La reforma de la administración pública es uno de los objetivos del gobierno. Ya han iniciado las conversaciones con la Federación Española de Municipios y Provincias y también con los representantes del Partido Popular de las comunidades que están gobernadas por el PP y por los portavoces de las comunidades en las que no gobierna el Partido Popular. Bien, la reforma de la administración. La reforma de la administración es un tema absolutamente eterno, es decir, que haya menos concejales, menos diputados, que los diputados no cobren. Siempre se está hablando de reformar la Constitución, no, eso viene después, la administración, quiero decir. La administración siempre está en proceso de reforma. Ahora hay una reforma, digamos, imprescindible por causa de la crisis económica. Las estructuras administrativas tienen que adelgazarse necesariamente sin dejar de ejercer las funciones que tienen que ejercer. Eso se puede hacer, si hay voluntad política se puede hacer, evidentemente. Ahí, para mí, el mayor problema no es tanto que se haga ahora una reforma de la administración, sino el peligro de que cuando vuelvan a estar las cosas bien, no volvamos otra vez a las andadas. Hay puntos más delicados, como la reforma de la administración local, la cuestión de hasta qué punto, pues eso, se limita el número de concejales, hasta qué punto se limitan los sueldos, pero son temas que, ya digo, si hay voluntad política se pueden abordar. Claro que se pueden abordar. El tema es que no volvamos después otra vez a las andadas cuando pasen las estrecheces económicas y vuelva a haber dinero otra vez. Vamos a ver cómo ve este tema Juan Valcárcel, nuestro viñetista. ¿Podemos ver la viñeta? Ya saben que Juan Valcárcel toma un titular de cualquiera de los periódicos nacionales, en este caso un titular del ABC, que dice: María Dolores de Cospedal se muestra dispuesta a reformar la administración pública. ¿La cuenta usted? Señor Rajoy. ¿O la cuento yo? ¿Es alguien que llama por teléfono? Usted bueno, misma. efectivamente, alguien coge el teléfono y dice: señor Rajoy, son Pepe Gotera y Otilio, dicen que si además de la reforma de la enseñanza les encargamos también la de la administración, nos hacen precio. Pues sí, ya de chapuza en chapuza, pues también nos vale. La verdad está muy bien, y además, bueno, pues se lo agradecemos mucho porque estamos tratando temas así serios, profundos, y bueno, pues verlo con este sentido del humor pues también está muy bien, ¿no? Decir que... La retranca y el sentido del humor es lo único que nos salva. Es una buena táctica posiblemente contra Ruiz Gallardón. Hay que buscar explorar ese camino, nada de enfrentamiento directo, pero sí... a ver si por ahí. La reforma de la administración... Déjame que diga una cosita, que la viñeta la recibimos y la compartimos con El Cercano, que es un periódico digital libre, plural, que dirige Moncho Conde Corval de Orense. Teníamos que decirlo y darle también su puntito. Sí, decía que la reforma de la administración, hasta este momento creo que lo único que se ha reformado de la administración fue lo de los famosos vehículos oficiales, que supuso 10,5 millones de ahorro por lo que hay. Se habla en esta propuesta de que se pueden reducir 21.000 concejales, por lo que pude yo ver por ahí, y quitar las competencias presupuestarias a los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, en tanto que se supone que las diputaciones saldrían reforzadas de semejante cosa. No se habla, por ejemplo, de lo que pasa con las mancomunidades. Cuando se habla de los distintos niveles de la administración, yo me sorprendo, por ejemplo, de que otros niveles que solapan funciones como las mancomunidades, no se habla. Yo en la reforma no he oído hablar de en el anteproyecto de ley, que lo llaman para la sostenibilidad y la reforma de administración local, sí que va prevista la supresión de las mancomunidades, en algunos casos por lo menos, sobre todo en la triplicidad de actuación. En algunos casos sí. El tema de los concejales, de la supresión de los concejales, es un tema más dudoso, que suponga realmente un ahorro, porque muchos concejales no cobran realmente. Cobran una dieta por un pleno y punto. Entonces eso realmente ahorrar, lo que sí ahorraría sería pues... que no cobren los políticos. No, tampoco. Eso tampoco ahorra. Y eso además no puede ser, ¿eh? Eso es un tipo de demagogia. Yo no estoy de acuerdo. No, pregunto. Cuidado con eso. Eso sí que no puede ser, porque si no cobran los políticos, a ver quién se dedica a la política. O el que está muy desesperado, que va a robar, o el que es muy rico. Sí. Eso no puede ser. Pero vamos, no, hay otras medidas que sí se están aplicando poco a poco, que es, por ejemplo, suprimir organismos públicos innecesarios, la proliferación de entes públicos, eso sí se puede hacer y se está haciendo. El tema de la reforma local, ya digo, que tener cuidado, el tema de suprimir concejales realmente no creo que ahorre mucho.
Otra cosa es el tema, sería la reforma del mapa municipal para reducir el número de municipios, pero eso no se va a hacer porque nadie se atreve políticamente. Entonces, sería una buena medida. Pero no, eso no se va a hacer. Entonces, la reforma de administración, insisto, es una cosa de la que se habla siempre se está hablando de reforma de administración en periodos buenos y en periodos malos, y luego, pues eso, habrá cosas que se hagan y que se puedan hacer y otras que no. Hay algunas, ya digo, muy claras. El tema de, por ejemplo, reducir organismos públicos innecesarios, eso es absolutamente imprescindible, se puede hacer. Ahí hubo una proliferación absolutamente desmesurada en las últimas décadas de organismos que no se sabe muy bien para qué valen, como no sea para huir de los controles públicos, y efectivamente eso sí que se puede y se debe hacer en estos momentos. Y ahí sí que deberían de alguna forma haber un gran pacto político de todos los políticos y de todas las administraciones públicas para entrar por ese camino. Es curioso porque siempre hablamos de pacto político, es decir, yo reclamaba un pacto político por la enseñanza, otro por la justicia, otro por las administraciones. Pero este sí se puede hacer. Es como si la falta de diálogo de los políticos nos impidiera avanzar. Pero eso pasa. No son los parados, ni los funcionarios, ni las amas de casa. Es decir, los políticos deberían hacer ya ve Feijóo cuando quiso suprimir, bajar el número de diputados. Pero bajar el ¿Cómo reaccionó la Pero no es lo mismo bajar el número de diputados, que eso sí que puede, porque ahí, si se baja el número de diputados, ahí puede haber, digamos, algún tipo de sospecha de que se está intentando manipular los resultados electorales, porque si uno baja el número de diputados, modifica la proporcionalidad en las elecciones. Entonces ahí puede haber algún tipo de sospecha de que puede haber intencionalidades políticas. En el tema de supresión de organismos públicos innecesarios, ahí ningún partido ni ningún político puede arriesgarse a decir que no está de acuerdo, porque con qué argumento no va a estar de acuerdo. Pero bueno, sabemos que todos tienen sus intereses, porque siempre ahí van a parar los suyos cuando salen de la primera línea de la política. Pero que digan públicamente que no lo quieren hacer. Ahí lo veo muy difícil. Yo muy breve en este. Yo creo que sin una reforma constitucional al respecto, esto de la reforma de la administración es paños calientes. Acuerdos que dependen de la buena voluntad, de los códigos de buenas prácticas, esa especie que llaman ahora del derecho suave, eso no va a ningún lado. Y entonces entraríamos en ese otro cuarto pacto, que sería un pacto por la reforma constitucional. Bien, pues usted ha hecho ya la transición, reforma constitucional. Mañana es fiesta en toda España, el Día de la Constitución, 34 aniversario, y bueno, se está hablando, se está incluso reclamando desde diferentes frentes una reforma de la Constitución, que hay que retocarla, que hay que reformarla. Empezamos ya por usted, es necesaria, ¿no? Es totalmente ineludible. ¿Qué ocurre? Que si abrimos el melón como se dice, de la reforma constitucional, y habida cuenta de que en España, en nuestro país, en nuestro sistema constitucional, la Constitución es revisable de la A a la Z, o sea, es decir, que no se salva nada de que pueda ser sometido a reconsideración, entonces, diríamos, en estos tiempos de crisis económica habríamos un debate político, yo creo que contraproducente en estos momentos. Porque, es decir, se plantearían ineludiblemente los tres grandes problemas que este país tiene sin solucionar desde siempre. Los tres grandes contenciosos, que es la forma de Estado, volveríamos a discutir monarquía-república, la cuestión religiosa, ya vemos cómo Rubalcaba aprovecha cualquier cosa para inventarse cosas al respecto, y sobre todo la cuestión territorial. Esos tres temas han estado ahí callados, han estado ahí solapados. Pero vamos a ver, reformar la Constitución en esos tres temas no es lo mismo en unos que en otros. Por lo siguiente, porque la Constitución tiene unas partes que para reformarla es dificilísimo. Ya lo sé. Entonces eso es lo que voy. De las que usted ha dicho son dos. El tema de la corona y el tema de derechos y libertades que afectaría a la libertad religiosa y esas cuestiones, eso es dificilísimo de reformar. Eso yo creo que en la práctica es inviable. El tema territorial, en cambio, se podría hacer por una reforma, digamos, de las más sencillas, de las menos complicadas. Eso sí que se podría hacer. Es lo que iba a decir a continuación. Eso sí que no tendría especial problema técnico. Es lo que iba a decir a continuación. Don Luis, explique para los telespectadores por qué unos artículos sí y otros no.
Porque hay unas partes de la Constitución, concretamente el título preliminar, donde está un poco la definición del Estado, de las cuestiones, digamos, fundamentales, el título primero, el de los derechos y libertades, y el título segundo, el dedicado a la corona, que para reformarlo hace falta pues, una mayoría de 2/3, hay que disolver las Cortes, hay que convocar unas nuevas Cortes, hay que pasar por referéndum, es complicadísimo. Mientras que la reforma del resto de la Constitución, y se vio cuando en la última época de Zapatero se reformó el artículo 135, si hay voluntad política, técnicamente es muy sencilla, porque hace falta únicamente una decisión de las Cortes, mayoría de 3/5, y no hace falta ni siquiera referéndum. Entonces, eso afecta, por ejemplo, al tema de la organización territorial del Estado. Si hubiese voluntad política se podría hacer, no digo de la noche a la mañana, pero no tendría especiales dificultades. Voluntad política bastaría un acuerdo del PP y el PSOE. Que es a lo que iba, Breve, que estamos, me cortan ya. La única alternativa de esos tres grandes problemas, más manejable y más practicable, es la reforma constitucional, la territorial. Organización territorial del Estado, que eso es necesario, tú aludes, porque el sistema se ve que no funciona. Es imprescindible. Don Juan Valcárcel. Yo la reforma de la estructura del Estado la vengo reclamando desde todas las veces que he venido aquí, porque me parece de sentido común. Lo que sí diría es que hay un cambio constitucional que se nos ve venir, y es, como decíamos antes, en el artículo 24, protección judicial de los derechos, donde dice todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales, debe decir todas las personas con recursos suficientes tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales. Pero como esas de las reformas que no se pueden hacer sin gran dificultad, por eso parte de la ley de tasas es inconstitucional. Don Antonio. Yo cuando oigo a Luis hablar de organismos públicos innecesarios, me surge un escalofrío. Que se hayan creado en España organismos públicos innecesarios, qué poco dice de la clase política. Hay miles, qué ¿no? pena, Pero hablamos de hay miles. Y que no caiga nadie, y que todos los gastos que tenemos ahí, en esos organismos innecesarios, no sea una malversación de caudales públicos, que poco valemos. Yo no creo como ustedes posible ninguna reforma constitucional sin un gobierno muy fuerte, porque, en mi opinión, siempre se hará con visiones y con hilos y con puntadas electoralistas. Y desde ese ángulo, los partidos políticos... La Constitución del 78 se hizo entre todos. Un gobierno moralmente, se salía de una muy fuerte. Claro. Un gobierno si no moralmente muy fuerte. Si no hay un rearme, estoy contigo, si no hay un rearme moral de la sociedad, si no hay un rearme, no va a haber modificación de la Constitución. Esa es la clave. Estupendo. Usted no ha traído un ejemplar de la Constitución, yo tampoco. Se la sabe de memoria. No voy a decir que me la sepa de memoria. Pero ¿pueden coger ustedes la Constitución así para terminar? Yo no la puedo levantar. Es que es curioso, 3 de los contertulios efectivamente han venido con su... Pero yo no me la he traído. Yo no me la he traído porque yo trabajo mucho con ella y entonces la tengo más en la cabeza. No es que me la sepa de memoria, pero la tengo más en la cabeza. Muy bien. Pues hasta aquí la bitácora de hoy. Don Juan Valcárcel, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Don Antonio, muchas gracias por haber participado. ¿Estuvo a gusto? Gracias a usted, mucho, hombre. ¿Dispuesto a volver? Con estas personas, cuando usted quiera, señora. Hay mucho que decir, por lo tanto, queda emplazado para nuevas oportunidades. Don Luis Míguez, pues muchas gracias. ¿También? Sí, ha sido muy grato. Don Tomás. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Nos despedimos hasta el viernes. Que sean felices.